Agradecerle a Dios y agradecerle también a las personas que están colaborando. Realmente yo lo he manifestado, hoy más que nunca necesitamos unificar esfuerzos para poder sacar adelante cada uno de los procesos, cualquiera que este sea, y en esta oportunidad pues el estadio no es únicamente para uso de la municipalidad, el estadio es de todos los que practican el fútbol, y hoy hemos unificado esfuerzo entre jugadores, cuerpo técnico, junta directiva, municipalidad, aficionados, mire que se están incorporando y nos están echando una manita para darle el mantenimiento correspondiente al estadio también. Yo creo que de eso se trata, de que unifiquemos y que unamos esfuerzos para poder tener las instalaciones del estadio, que es de toda la población, como insisto, no es únicamente de la MUNI, es unas instalaciones deportivas que es de toda la población, y qué mejor, y realmente muy contento porque hoy vemos la unidad en cuanto a cuerpo técnico, jugadores, afición, población civil que se están incorporando, y la municipalidad por supuesto que ha estado siempre anuente a estar apoyando estos procesos, pues hoy haciendo un trabajo muy bonito en donde se están llenando algunos espacios pues que por el uso hubo cierto deterioro. Gracias a Dios estamos tratando de recuperar algunas áreas que están dañadas de la gramía del estadio. Se logró, gracias a Dios, ahí hemos trabajado conjuntamente directiva, la municipalidad está aportando la arena y un poco de abono orgánico también, y algunos peones que vinieron de parte de la municipalidad, pero en su mayoría pues los mismos jugadores son los que están haciendo el trabajo. Nosotros estamos coordinando con maquinaria y con la tierra negra, ¿verdad? Entonces creemos que va a ser se trata de conservar el estadio, de darle mantenimiento, y pues esperamos que esto sea algo bueno, que dé sus frutos también, ¿verdad? Tomamos la decisión de colaborar con la gente que tiene la responsabilidad de la cancha, y ellos están haciendo su trabajo también. El señor alcalde está haciendo un buen trabajo, es un hombre que ha estado muy cerca de nosotros, pero nació de nosotros contribuir con este proyectito, porque nos mantenemos en esta cancha y conocemos en dónde tiene sus puntos débiles y malos, y entonces quisimos hacerlo nosotros mismos, no porque no haya quien lo haga. Yo sé que hay autoridades, yo sé que hay administración en el estadio, y todos ellos hacen su trabajo y lo están haciendo bien, pero quisimos colaborar, no culpamos a nadie, sino que nació de nosotros, de cuerpo técnico, de directiva y de jugadores, embellecer más nuestra cancha, porque nos va a servir. El próximo miércoles tendremos ya un partido acá de fogueo contra el Deportivo Chantla. Desde ya les hago la invitación para que nos acompañen, y a ustedes muchas gracias por cubrir esto también, y dejo bien en claro que no estoy cargándole responsabilidades a nadie, no, al revés. El señor alcalde acaba de estar ya con nosotros, ya nos vino a visitar, ya nos dijo que nos hace falta, la administración también, junta directiva también. Yo creo que lo más bonito es entre todos, juntos podemos, yo creo que vamos a lograr mucho.